¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, averiguaremos qué ocurrirá con los metales más apreciados por el hombre. ¿Cómo demostrará el oro su valor en un mundo sin seres humanos? ¿Pueden las propiedades del acero proteger el arco Gateway de los elementos? ¿Y qué tiene que ver un misterioso mineral con la desaparición de los dinosaurios en los museos? Las estructuras de acero cambiarán para siempre. Bienvenidos a la Tierra. Población cero. La vida sin nosotros. Metal pesado. Las grandes ciudades de la humanidad se han levantado con metales. Fueron financiadas con oro y construidas con acero. En ausencia del hombre, estos metales parecen bien preparados para resistir. Pero ¿qué propiedades harán que unos se derrumben y que otros perduren? Un día después de la humanidad. Un día después de la humanidad. En el centro de Manhattan, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York aún conserva grandes riquezas que los impositores ya nunca reclamarán. Guarda más de $500 000 de lingotes de oro que valen aproximadamente 135.000 millones de euros. Es la riqueza acumulada de unos 60 gobiernos y bancos extranjeros. Hay más oro en el Banco de la Reserva Federal de Manhattan que en ningún otro lugar. Nunca se ha reunido tanto oro en ningún momento de la historia. El oro está almacenado a 25 metros de profundidad. La entrada a la cámara acorazada es muy estrecha. Está protegida por un cilindro giratorio de acero de 90 toneladas que forma un cierre hermético. Y el marco de 140 toneladas es de acero y hormigón. El oro durará para siempre. Lo importante de este metal es que no sufre los efectos de la corrosión ni pierde el brillo. No hay nada en la naturaleza que pueda disolver el oro. El oro es uno de los metales menos reactivos de la Tierra. Y aunque esté expuesto al aire o al agua, sus moléculas resisten la desintegración. Pero los otros metales que forman Nueva York no se comportan del mismo modo. Al subir a la ciudad desde el Banco de la Reserva Federal, las fachadas de acero de Times Square forman un rutilante escenario. Pero ahora, las calles están en silencio. Antes este era uno de los lugares más ruidosos de la ciudad de Nueva York. La exposición continuada a sonidos de más de 75 decibelios se considera peligrosa para el oído humano. Pero aquí, el ruido superaba los 80 decibelios. Los sonidos de un claxon sonaban a 90 decibelios. Y la sirena de una ambulancia alcanzaba los 120 decibelios. Ahora todos esos sonidos han callado. Y solo se escucha el ruido de los aparatos de aire acondicionado, a unos 50 decibelios. Un mundo sin nosotros sería muy silencioso. El sonido dominante sería el canto de los pájaros. 2 días después de la humanidad. Después de 2 días sin nosotros, la red eléctrica de la ciudad de Nueva York está fallando. Y lo mismo ocurre con el resplandor de las marcas comerciales en los anuncios luminosos. Estas calles han conocido antes otros apagones.
En 2003, un enorme corte de energía en la costa este hundió Times Square en las tinieblas durante más de 12 horas. Pero en esta ocasión, el apagón es permanente. Por el centro de Nueva York, merodean criaturas que no están acostumbradas a desenvolverse solas. Los caballos que antes montaban los oficiales de policía o que tiraban de los carruajes de Central Park tienen que adaptarse a una vida sin seres humanos. ¿Podrán sobrevivir estos animales en un mundo de hormigón y de acero? A 1.400 kilómetros de la ciudad de Nueva York está a punto de comprobarse la resistencia del metal. Con una docena de fábricas de cerveza, incluida la Anheuser-Busch, San Luis era conocida como la capital norteamericana de la cerveza. En la ciudad que apagaba la sed de la nación y del mundo, 3 millones de barriles de cerveza siguen fermentando en miles de cubas de acero. Esto es un tanque de fermentación de 30 toneles. Contiene el equivalente a 60 barriles de cerveza. Y la mezcla se compone de levadura, lúpulo, proteínas y nitrógeno. Dentro de estos tanques de fermentación, la levadura convierte en alcohol los azúcares. El dióxido de carbono surge como un subproducto y aumenta la presión en el tanque. Aunque no hubiera gente, el proceso de fermentación continuaría durante el primer día. Pero cuando fallase la electricidad y el proceso de enfriamiento, aumentaría la temperatura de los tanques. En San Luis, en verano, se alcanzan los 38 grados. Eso agravaría los procesos de fermentación, haciéndolos más violentos. Las válvulas de seguridad evitan que la presión aumente demasiado en el tanque. Pero la fermentación crea un residuo llamado Kreuzen. Es parecido al merengue y sube hacia la superficie. El calor extra triplica la cantidad de Kreuzen que se acumula en la parte superior y tapona las válvulas. En 36 horas podría haber un fallo catastrófico. En 2009 explotó una cuba en fermentación en una fábrica de cerveza de Nueva Orleans y abrió un agujero de 10 metros en el tejado. Después de 36 horas sin nosotros, en San Luis, estas violentas explosiones abren boquetes en los tejados y empiezan a expulsar el contenido tóxico. En la ciudad de Nueva York, el problema no es la cerveza, sino el agua. Cada día 700 bombas extraían 50.000 metros cúbicos de agua del sistema de pasos subterráneos. Pero sin energía eléctrica ya no funcionan. Y los túneles han empezado a inundarse. Seis meses después de la humanidad. Seis meses después de la humanidad, la ciudad de Nueva York está a oscuras, aunque hay un extraño resplandor en Times Square. Este letrero luminoso, instalado en 2009, no depende como el resto de la red eléctrica municipal. El 90% de la energía eléctrica que consume este anuncio lo generan 16 turbinas eólicas. El resto procede de 64 paneles solares. La planta de energía del panel publicitario genera electricidad suficiente para abastecer 6 casas durante un año. Las palas de las turbinas fueron diseñadas para resistir el hielo del invierno y para girar más despacio cuando hay vientos huracanados. Así se evitarían más daños. Este letrero puede seguir luciendo durante mucho tiempo, a menos que ocurra algo inesperado. Un año después de la humanidad.
Un año sin seres humanos. La plaza de Rockefeller Center en el Midtown de Manhattan sigue siendo un lugar de encuentro. Pero ahora los que se reúnen allí son los animales. Uno de los cambios que tendría lugar en Nueva York si la humanidad desapareciese sería que los animales autóctonos volverían a la ciudad. Ya hay una gran población de venados en las afueras. Y los corzos acabarían entrando hasta el centro. Cuando había humanos, esta superficie de cemento se convertía cada Navidad en una pista artificial de patinaje sobre hielo. Este invierno, la madre naturaleza trae su propio hielo. Durante el invierno, el agua se iría congelando en la zona de la pista y se acumularía. Y en primavera, ese pequeño iceberg se licuaría y el agua entraría en los edificios inundando los sótanos. Eso terminaría por deteriorar los cimientos. En primavera, la plaza inundada se convierte en un vergel. La pista de hielo se transformaría en un jardín. Habría humedad todo el año y eso es bueno para las plantas. La estatua de Prometeo vigila este jardín urbano. A este personaje de la mitología griega se le atribuye la creación de la humanidad, pero ahora presencia la destrucción de las obras del hombre. La estatua de Prometeo podría sobrevivir sin problemas. Es de bronce dorado, y durante los primeros 5 o 10 años la capa dorada que la cubre seguiría brillando. Es una de las propiedades del oro. Pero de todos modos se trata de una capa muy fina. Y finalmente la lluvia, el granizo y el polvo acabarían por eliminarla hasta dejar el bronce al descubierto. Después de un año sin nosotros, la degradación progresa lentamente y en silencio. Pero pronto empezará a oírse en las calles el estruendo del acero y la piedra al derrumbarse. Manhattan se convertirá en una isla de destrucción. Y algo en el interior de sus huesos hará caer a los dinosaurios. Tres años después de la humanidad. 3 años después de la humanidad, todos los rincones de Nueva York están a oscuras, excepto uno. Pero en Times Square, el letrero que recibe la energía eléctrica del viento y del sol emite sus últimos destellos. Y no es por falta de electricidad, sino porque ya no queda nadie para cambiar las bombillas. Mientras tanto, los caballos que antes patrullaban Times Square y paseaban turistas por Central Park han abandonado la ciudad. Pero, ¿podrán sobrevivir mucho tiempo en un mundo sin seres humanos? El caballo es un animal de llanura, sobre todo porque se alimenta de hierba y porque su principal mecanismo de escape es la carrera, aunque también es un buen luchador cuando hace falta. Así pues, aquí en Nueva York, los caballos pueden volverse salvajes otra vez, pero necesitan ciertos recursos: agua, hierba y espacios para correr. Los jardines y los campos de golf parecen lugares idóneos. Pero pronto, esos jardines y campos de golf se convertirán en bosques y desaparecerán las praderas para pastar. Si quieren sobrevivir, los caballos tendrán que encontrar enseguida un hábitat conveniente. Curiosamente, su mejor opción es dirigirse a la playa. La barrera de islas de la costa atlántica está cubierta de pasto, y eso puede alimentar a grandes manadas de caballos salvajes. En la época de los humanos, varios cientos de ejemplares vivían en la isla de Assateague, frente a las costas de Virginia y Maryland. Eran los descendientes de los caballos que trajeron los hombres hace 300 años.
Posiblemente también había caballos salvajes en Long Island. Pero la cuestión es si los caballos de la policía u otros caballos domésticos podrían llegar allí a tiempo. 10 años